Bien, que Dios los bendiga rica, grande y poderosamente a todos ustedes, mis hermanos en Cristo Jesús, amigos, familiares y a todos y cada uno de ustedes que a través de esta cuenta, a través de este programa en Facebook, siguen nuestros programas, siguen nuestras directas, todo lo que hacemos. Es un honor para mí, una vez más, iniciar una serie de estudios que lo hemos titulado Pruebas y Tentaciones. Así que lo animo, lo invito a que se conecte, a que mire este video de principio a fin. Este tema que vamos a hablar va a ayudarnos a comprender algunas cosas en relación a este interesante asunto acerca de las pruebas y de las tentaciones. Lo espero en unos minutos más. Estaremos saliendo al aire con este programa. Que Dios lo bendiga, rica, grande y poderosamente. Bien, hoy en este programa vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere que entendamos, qué es lo que Dios quiere mostrarnos, qué es lo que Dios quiere que aprendamos acerca de las pruebas y de las tentaciones. Este ha sido uno de los temas muchas veces mal interpretados por muchos cristianos de hoy en día. La mayoría piensa que pruebas y tentaciones son las mismas cosas. La mayoría de los cristianos piensan que Dios los tienta, así como también los prueba. Algunos piensan que las tentaciones proceden de Dios. Nuestro propósito en este primer programa es hablar acerca de la diferencia que existe entre las pruebas y las tentaciones. Y para esto queremos leer en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo del 12 al 15. Voy a usar una traducción que se llama Reina Valera Contemporánea, que es una de las traducciones que yo uso generalmente cuando estudio la palabra de Dios, ya que el lenguaje que usa esta traducción es muy, pero muy fácil de comprender. Así que voy a usar esta versión en el transcurso de este mensaje, en el transcurso de esta serie titulada Pruebas y Tentaciones. Y dice así la palabra del Señor: dichoso el que hace frente a la tentación, pasada la prueba, se hace acreedor de la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Verso 13 dice: cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco Él puede ser tentado, ni el mal puede tentar a Dios. Al contrario, dice el verso 14, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos, dice aquí esta traducción. Eso es muy interesante. Y el verso 15 dice: el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, esta expresión me gusta, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Querido hermano, es bien evidente a través de la Biblia entender algunas cosas interesantes que hacen la diferencia entre las tentaciones y las pruebas. Y adelantándole un poquito este asunto, aquí la Biblia enseña, en primer lugar, que Dios no tienta a nadie. Eso quiere decir que las tentaciones
no provienen de Dios. Bajo ningún contexto. Todo lo que te insta, escúcheme bien, todo lo que nos insta a pecar, todo aquello que nos insta a desobedecer a Dios, todo aquello que nos insta a hacer lo malo, son tentaciones. Y estas tentaciones no proceden de Dios. Entonces, dicho esto, permítame decirle algo interesante. El apóstol Santiago es uno de los tantos apóstoles que abordan el tema del pecado, de la santidad. Pero es interesante ver cómo Santiago aborda este tema sobre las pruebas y las tentaciones. Y según el punto de vista del apóstol Santiago, quien lleno del Espíritu Santo escribe lo que acabamos de leer. Según lo que Santiago entiende por el Espíritu de Dios, él hace una marcada diferencia entre pruebas y tentaciones. Y al leer el versículo 12, por ejemplo, cuando usted lee en la Reina Valera o en cualquier versión, el versículo 12, allí el apóstol Santiago usa las dos expresiones juntas, pruebas y tentaciones. Y cuando uno lee este versículo, generalmente piensa que Santiago está hablando de la misma cosa. Pero en realidad, querido hermano, si uno presta atención a los contextos de esta escritura, uno puede darse cuenta que en realidad no es así. Por lo tanto, usted y yo, amado hermano, debemos tener bien en claro, para no perder el horizonte, en relación a este interesante dilema que existe entre las pruebas y las tentaciones. Hoy, mediante la revelación de las Escrituras, vamos a considerar algunas cosas que nos mostrará, querido hermano, la diferencia, la clara diferencia que existe entre las tentaciones y las pruebas. Por lo tanto, yo lo invito a que me preste atención a los 5 minutos más de este primer programa, porque vamos a hablar de algo muy, pero muy interesante. Y vamos a hablar acerca de la diferencia que existe entre la prueba y la tentación. Y vamos a través de la palabra enseñar que lo uno y lo otro son muy, pero muy diferentes. Así que si a lo mejor usted pensó que prueba y tentación es lo mismo, este programa es para usted. Porque este programa va a través del Espíritu Santo a aclararnos esta situación. Por lo tanto, mi amado hermano, quédese en este programa, que va a ser de mucha, pero de mucha bendición. Entonces, cuando hablamos de la diferencia entre prueba y tentación, tenemos que leer detenidamente para poder diferenciar entre lo uno y lo otro. Tenemos que considerar lo que Santiago dice en el versículo 13 de esta epístola, en el capítulo 1. Santiago dice: cuando alguno es tentado, escuche, cuando usted o yo somos tentados, dice aquí Santiago, no diga, no piense, no hable, diciendo que es tentado de parte de Dios. No diga que esa tentación proviene de parte de Dios. Pues Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él, dice aquí la Biblia, tienta a nadie. Desde ya vemos claramente la distinción, la diferencia. Las pruebas son algo
que sí provienen muchas veces de Dios. Muchas veces Dios genera circunstancias para probar nuestra vida, para probar nuestra fe. Esas pruebas, bajo ese contexto, provienen de Dios. Pero aquí Santiago habla de la tentación y dice rotunda y claramente que cuando alguno es tentado, no diga que esa tentación proviene de Dios. Las tentaciones, lo voy a volver a decir, las tentaciones no son parte de Dios. Las tentaciones no están en el plan de Dios. Las tentaciones no es el propósito de Dios para tu vida ni para la mía. Las tentaciones vienen para destruir tu vida espiritual. Por lo tanto, no pueden pertenecer a Dios. Bien, como ya lo dijimos en el programa anterior, lo primero que tenemos que entender es acerca de la diferencia entre prueba y tentación. Y para poder diferenciar entre lo uno y lo otro, tenemos que considerar lo que Santiago dice en el versículo 13. Ahí Santiago dice que cuando alguno es tentado, no diga que esa tentación viene de parte de Dios. Ya lo dijimos en el programa anterior. Pues Él no tienta a nadie. Esta expresión deja bien en claro que las tentaciones no proceden de Dios. Permítame leerle una anotación que tiene los versículos 12 y 13 de Santiago en la Biblia Plenitud de la Reina Valera del 1960. Ahí la Biblia dice una nota de la siguiente manera. Santiago, habiéndose referido a la tentación bajo forma de una prueba que viene desde afuera. Esto es algo interesante, porque esto me enseña que las pruebas proceden de la parte externa de nuestra vida. Que las pruebas son situaciones externas que vienen a nosotros. Y eso es muy interesante. Siguiendo con la lectura de esta nota de la Biblia Plenitud de la Reina Valera 1960, de los versículos 12 y 13 de Santiago 1, dice así: Santiago habla ahora de la tentación como una incitación al mal que viene desde adentro, desde el interior del ser humano. Entonces, mi amado hermano, esta nota tiene mucho, pero mucho peso de verdad, ya que las tentaciones son una incitación a hacer lo malo. Eso quiere decir que las tentaciones nunca nos van a instar a hacer lo bueno, porque proceden del corazón, y muchas veces el corazón de los hombres está corrompido por el pecado. Por lo tanto, es importante que sepamos hacer esta diferencia. Todo lo que me insta a hacer lo malo, todo lo que me promueve a desobedecer a Dios, todo lo que me conduce a rebelarme contra Dios, todo lo que me conduce a menospreciar a mi prójimo, todo lo que me conduce a hacerle mal a mi hermano o a mi hermana, todo eso son situaciones internas, las cuales son vistas desde la perspectiva bíblica aquí en Santiago como tentaciones, ya que todas esas cosas son incitaciones a hacer lo malo. Y ya desde aquí partimos con algo importante. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que estoy siendo tentado? Cuando esa situación
me insta, me promueve, me provoca a hacer lo malo. ¿Cómo sé entonces que estoy siendo probado? Cuando esa situación produce en mí el deseo de hacer lo bueno, a pesar de la situación adversa que estoy viviendo. Por ejemplo, una prueba puede ser una enfermedad en mi cuerpo que me insta o me conduce a buscar más a Dios. Una prueba puede ser unas limitaciones económicas, por ejemplo, que me promueven, que me instan, que me motivan, por así decirlo, a buscar más la presencia del Señor. Entonces, todo lo que me insta a buscar más a Dios, aunque si aparentemente produce malestar en mi vida, son situaciones que Dios las está permitiendo como pruebas para mi crecimiento, para mi bienestar, para mi desarrollo espiritual. Así que, amado hermano, tenemos que tener claro este principio, que las pruebas forman parte de situaciones que vienen hacia nosotros desde el exterior, desde el mundo externo. Las tentaciones, en cambio, son incitaciones del mal o al mal, pero que provienen desde el interior del ser humano. Por lo tanto, para poder reconocer y para poder hacer la diferencia entre pruebas y tentaciones, usted y yo debemos tener presente dos cosas. Escuche bien. Primero, que las pruebas son el resultado de las adversidades que provienen desde afuera. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Por eso Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Eso quiere decir que las pruebas tienen un sinnúmero de formas. Eso quiere decir que las pruebas a nuestras vidas vienen bajo un sinnúmero de circunstancias, una diversa a las otras. Pero estas pruebas vienen desde el exterior. Es por eso que Santiago dice: cuando estén pasando por diversas pruebas. Jesús dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones, que también se traduce como pruebas, nosotros entremos en el reino de Dios. Entonces, todas las tribulaciones, todas las pruebas son situaciones, son circunstancias externas, que muchas veces Dios las permite con el único propósito de bendecir nuestra vida. Y eso lo vamos a ver también más adelante. En Santiago capítulo 1, versículo 12, dice así la palabra de Dios: dichoso el que hace frente a la tentación. Aquí se usa la palabra tentación. Porque pasada la prueba, aquí se usa también prueba en este versículo de Santiago 1:12. Porque pasada la prueba se hace acreedor de la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Este versículo tiene relación a la nota que le leí, donde se lee que Santiago hace referencia a la tentación aquí bajo una forma de prueba, pero que viene desde afuera. Pero que Santiago también habla de la tentación como una incitación al mal, que lo único que hace es conducirnos a pecar.
Entonces, lo primero que yo tengo que tener en mente y presente para poder distinguir entre pruebas y tentaciones es que las pruebas son el resultado de las adversidades que provienen desde afuera, desde el exterior. Y las tentaciones, número 2, son el resultado del pecado, escuche, que ha sido engendrado en el corazón de los hombres. Por eso le dije que las tentaciones son las circunstancias que se manifiestan desde adentro hacia afuera. Esta segunda verdad es muy interesante. Las tentaciones, escúchelo bien, querido hermano, son el resultado del pecado que ha sido engendrado en el corazón de los hombres. Bien, quiero terminar esta primera serie titulada Las tentaciones y las pruebas, mostrándole claramente a través de la Escritura la diferencia que hay entre la prueba y la tentación. Y como dijimos ya en el programa anterior, las tentaciones son el resultado del pecado que ha sido engendrado en el corazón de los hombres. Y para esto tenemos que leer lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Miren lo que dice la Biblia. Al contrario, cada uno es tentado, dice Santiago, cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos, por sus propios malos deseos. En la Reina Valera dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de su propiedad. Esto es interesante, porque las tentaciones son el resultado del pecado que ha sido engendrado en el corazón de los hombres. Todo ser humano, desde el momento en que nace con el pecado de Adán engendrado en su corazón. Y si ese corazón no viene regenerado, si ese corazón no viene tratado, si ese corazón no viene transformado por el poder de Cristo, esa persona vivirá siempre esclava de su concupiscencia, vivirá siempre esclava de su pecado. Pero aquí viene algo interesante, permítame decirle algo importante. Aunque esto parezca raro, en realidad hay personas que son cristianas. En realidad hay personas que han sido salvadas por la gracia del Evangelio de Jesús, pero que han transcurado, han descuidado su corazón y no le han permitido al Espíritu Santo terminar la obra en ellos. Por lo tanto, esas personas, aunque si son cristianas, aunque si van a la iglesia y aunque si dicen amar a Dios, terminan siendo tentados por la concupiscencia de su propio corazón, y la mayor parte de ellos que no saben distinguir entre lo uno y lo otro, van cautivos, van atraídos y van seducidos hacia el pecado. Son tentados, sí, cuando desde su corazón viene esta influencia, debido a que el corazón no ha sido regenerado. Es por eso que usted tiene que tener mucho cuidado en este asunto. Usted y yo tenemos que permitirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón, que redarguya nuestros pensamientos y que regenere. Sí, que lo regenere totalmente. Por lo tanto, mire lo que dice aquí la Biblia.
Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. De aquí provienen las tentaciones. De un corazón no regenerado. Verso 15. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, dice aquí la Escritura, una vez cometido, es la muerte. Entonces, mi amado hermano, es evidente que el apóstol Santiago conocía muy bien este asunto y se ve en la obligación moral de explicarle a los creyentes de su tiempo la diferencia que existe entre las pruebas y las tentaciones. Así como el bien y el mal son dos cosas muy diferentes, de la misma manera, amado hermano, la tentación y la prueba son dos cosas diferentes. Permítame terminar diciéndole lo siguiente. Mientras que las pruebas son adversidades que vienen desde afuera, como ya lo dijimos, las tentaciones son incitaciones al mal que provienen desde el interior. Dicho esto, podemos decir que Santiago no les deja excusa alguna a los pecadores. La Biblia es clara, amado hermano. Satanás es la fuente externa de la tentación. Pero escuche esto. Pero nadie, absolutamente nadie, le puede culpar de ser el responsable de los actos pecaminosos cuyas raíces están dentro del corazón de cada persona. Me detengo aquí. Lo invito a reflexionar. Estaremos trabajando para continuar con esta serie. Que Dios lo bendiga. Gracias por mirar esta serie, que sé que será de mucha bendición. Lo animo a que comparta este video. Lo animo a que comparta todos los videos de esta serie, Prueba y Tentación. Específicamente de este tema, la diferencia que existe entre las tentaciones y las pruebas. Ayúdenos a llegar con el mensaje del Señor a muchas más personas. Dios se lo va a recompensar. De mi parte, gracias de todo corazón. Que Dios bendiga su vida, rica, grande y poderosamente. Bendiciones.